Hi guys, how are you doing? Antes que nada quisiera pedirles una disculpa por la hora, pero pues como saben ha estado haciendo mucho frío y pues hemos tenido varios problemas con la luz, con el internet. Entonces en el caso mío sí he tenido problemas con todo eso y pues no he podido eh, subirles la actividad el día de martes. Y es por esa misma razón que optamos, se nos dio a considerar que canceláramos la sesión del día de mañana jueves. Entonces nosotros no vamos a tener sesión el día de mañana, como quiera se los voy a poner ahí en Classroom, o ya se los puse probablemente, para que estén enterados. Y es por esa razón que vamos a realizar el siguiente video. Vamos a ver un poco de repaso de las 2 semanas pasadas que estuvimos viendo el tema de Daily Routine, y vamos a ver, puede decirse que un tema nuevo, pero viene de lo mismo, no es algo diferente que hayamos visto. Entonces vamos a recordar un poco del contenido que ya vimos en estas 2 semanas. Como Topic 4, A Daily Schedule and Habitual Actions, vimos cómo leer el reloj o cómo decir el tiempo en inglés. Dijimos ahí que telling the time means to say what time is it. We can ask for it with the following questions. What time is it? Do you have the time? Do you know what time is it? And can you tell me what time is it, please? La forma de responder a la hora o al tiempo cuando alguien nos lo pregunte es por medio de esas preguntas que les acabo de leer. Y pues aquí les puse una pequeña imagen del modo correcto de leer el reloj. En inglés nosotros puede decirse que lo dividimos a la mitad cuando es un reloj de manecillas y también cuando es eléctrico. Siempre cuando, antes que eso recordemos que la manecilla larga, que es esta, es la que marca nuestros minutos y la corta es la que marca nuestras horas. Entonces cuando la larga esté por estos minutos de aquí, nosotros vamos a decir past. It's 5 past, it's 10 past, it's quarter past, it's 20 past. Y cuando pase de acá, vamos a decir to, o sea, cuántos minutos faltan para que sea la siguiente hora. Por ejemplo, it's 5 to, it's 10 to, it's quarter to, dependiendo de la hora que sea. Y cuando la manecilla de los minutos esté aquí, vamos a decir o'clock, que es en punto. The 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. Es una forma sencilla o más rapidita de explicárselo porque este tema ya lo vimos para los que estuvieron presentes como quieran. Si alguno de ustedes sigue teniendo dudas con este tema, mándenme un correíto o cuando me envíen su actividad por Classroom. Entonces vamos a seguir para no hacer este tema muy largo, porque todo esto ya lo vimos, recordamos que es un review. Entonces aquí les puse, son 8 relojes. Creo que yo estoy tapando uno, pero es para que se den una idea de más o menos a qué me refiero. Por ejemplo, aquí tenemos la hora normal, como si tuviéramos un reloj eléctrico, lo que nos marca, y esta es la manera correcta de leerlo. Si son las 12 en punto, nosotros vamos a decir it's 2 o'clock. Si son las 2:15, it's quarter past 2, que es un cuarto pasado de las 2. Y el reloj que lo expresa es este de aquí, ¿sí? Los relojes se leen, la manecilla que marca los minutos va contando de 5 en 5. Entonces cuando está aquí es en punto, que es esta de acá. Cuando está la manecilla larga aquí, quiere decir que ya pasaron 5 minutos. Cuando está aquí quiere decir que pasaron 10, y cuando está aquí quiere decir que pasaron 15. Entonces estos de aquí nos sirven para saber cuántos minutos. Y aquí son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esa es la forma en la que se leen. Nada más un recordatorio. Y la manecilla de aquí nos va marcando la hora en sí. Por ejemplo, 1, 2, 3 o 4. Entonces en este reloj de aquí está marcando las 2 en punto, de 2 o'clock. En este de aquí nos está marcando las 2 con 5 minutos. It's 5 past 2. Son 5 minutos pasados de las 2. Y este de acá nos está marcando que son it's quarter past 2, que son 15 minutos pasados de las 2, ¿sí? Van a notar que esta de aquí va a estar entre el 2 y el 3. Es porque conforme vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a ir viendo que la manecilla de las horas se va a ir moviendo lentamente hasta que marque a la hora siguiente, ¿sí? Entonces esto es cuando es antes de la media hora. Después de la media hora vamos a leer de la siguiente manera. A las 2:30 es it's half
2:30. Sí, es media hora pasada de las 2. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando sean las 2:40, nosotros vamos a leer cuántos minutos faltan para que sea la siguiente hora. Aquí nosotros vemos las 2:40, pero faltan 20 minutos para que sean las 3, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leerlo de esa manera. Si alguien nos pregunta y vemos esta hora, nosotros vamos a decir It's 20 to 3. Son 20 minutos a las 3. Y el reloj que expresa esta hora viene siendo este de aquí, ¿sí? Porque faltan todavía 20 minutos para que sean las 3. Mira, si se dan cuenta, aún no llega a las 3, pero aquí nos están marcando que son las 2:40, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de leerlo. Ah, no, estos creo que son 45. Sí, aquí son 45, perdón. Entonces nos faltan 15 minutos para que sean las 3. Entonces, esta es la forma de leer el reloj. En cuanto es de manecillas y hablando en inglés y cómo se escribe. Entonces, esta información yo les pedí que la anotaran en la libreta y yo se las coloqué ahí. Entonces, vamos a pasar al tema siguiente. Entonces, aquí tenemos dos formas de escribir el tiempo. Una es con at y otra es it is o it's. We use at. We use it when giving the time of a specific event. Sí, cuando nosotros vamos a hablar de un tiempo específico o de algo que es certero o que nosotros sabemos, vamos a utilizar at. Por ejemplo, the class starts at 9 o'clock o the flight leaves at 10 to 3. Cuando tenemos una hora estipulada para hacer algo, cuando tenemos un vuelo, cuando tenemos una clase ya agendada, nosotros vamos a utilizar at. Nosotros vamos a utilizar it is o it's. We use it to answer a questions that ask for the time right now. Cuando alguien nos está haciendo la pregunta de qué hora es o me podrías decir qué tiempo traes, nosotros vamos a responder con it is porque estamos diciendo la hora exacta que es y cuál la que está sucediendo en ese momento. Por eso aquí les puse what time is it? It's 4:30. Oh, can you tell me what time is it, please? Sure, it's 20 to 5. Entonces, para dar las siguientes horas, nosotros vamos a decir it is. Entonces, en conclusión, cuando alguien nos pregunte la hora, nosotros vamos a contestar con esto de aquí. Cuando alguien nos esté preguntando por un momento específico, por ejemplo, a qué hora sale tu vuelo o a qué hora tienes clase, nosotros vamos a contestar con at, porque ya es una hora agendada o algo que tenemos agendado. Entonces, aquí vemos una serie de acciones, ¿sí? Que se pueden realizar a lo largo del día o que puedes hacer durante un periodo en el que tengas libre, ¿sí? Entonces, todas las acciones que nosotros hagamos se le llama daily routine, ¿sí? Y esta información se las di para que tuvieran un vocabulario y pudieran contestar la actividad que les pedí ahí. Toda la daily routine es un compendio de actividades que ustedes realizan y nosotros utilizamos este vocabulario pues para nombrarlas. Por ejemplo, I wake up, que significa despertar. I get up, que es me levanté. I take a shower, que es bañarse o tomar un baño. I get dressed, que es vestirse. I comb my hair, que es cepillar el pelo. Y pues brush your teeth, que viene siendo cepillar tus dientes. Esa clase la tuvimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo cuál es, pero ese tema sí lo vimos para los que se conectaron y les di puntos extra a las personas que estuvieron ahí porque le acudieron a la sesión junto con un material que les pedí que les ayudó a comprender mejor este tema. Y esa semana les encargué que escribieran 3 actividades en las que tenían que poner la hora a la que la hacían, hacer el dibujo de la actividad que me estaban describiendo y escribirla. Por ejemplo, I have my lunch at 1 o'clock in the afternoon. Entonces, si yo estoy poniendo aquí que yo tengo mi clase a la 1 en punto en la tarde, lo voy a dibujar en mi reloj con las manecillas, la larga que mide los minutos y la cortita que marca las horas. Voy a hacer un dibujo de mí misma teniendo mi comida y pues lo voy a escribir. Eso es lo que tenían que hacer en esa actividad. Y así nos vamos a ir explicando las actividades. La semana pasada vimos el topic 5 que es simple present. Esto es gramática totalmente. Estas diapositivas las voy a pasar rápido porque ese contenido ya se los envié, ya se los compartí. Entonces vamos nada más a mencionar a grandes rasgos qué es a lo que se refiere cada uno. Por ejemplo, en esta nosotros decíamos que the present tense is the base form of the verb, es la forma base del verbo. Es como nosotros vamos a encontrarlo y es la forma que nos indica
lo que sucede de manera presente. Pero lo poco dificultad que tiene este tema es que con los de tercera persona, que son she, he and it, nosotros le agregamos una S a esos verbos. Y en lugar de ser I work, cuando nos referimos a una tercera persona que puede ser él, ella o eso, nosotros nos vamos a decir works, ¿sí? Y que quiere decir exactamente lo mismo, tiene la misma traducción, pero en inglés le agregamos una S en oraciones afirmativas. Y pues aquí vemos la estructura que se utiliza para esas oraciones afirmativas. Está muy sencillo de leerlo, nada más los pronouns. Ahí les marqué los pronombres en tercera persona y cómo le agregamos la S a los verbos. ¿A cuáles verbos? A estos que vienen acá, por ejemplo, ya no sería drink, sería drinks, ya no sería eat, sería eats, ya no sería listen, sería listens, ya sería jumps, waits, plays, runs, ¿sí? Dependiendo de la oración y de lo que queramos decir y el pronombre que estemos utilizando, ¿sí? En oraciones afirmativas, recordemos que en inglés cuando hablamos de gramática siempre vemos tres tipos de oraciones, que son la afirmativa, para decir algo que pues es positivo, en el sentido de que yo corro todos los días. Negativo, cuando nos vamos a decir algo que no pasa, por ejemplo, yo no corro todos los días. Y de pregunta, que es para hacer esa misma oración, pero formulándola o estructurándola como pregunta, de que yo corro todos los días, pero en inglés. Eso es a lo que se refiere con affirmative sentences. Y acá tenemos las negative sentences. Déjenme quito mi camarita para hacerlo más chiquita, para que lo puedan ver. Entonces, aquí vemos que aparece lo del auxiliar don't y doesn't. Ahí vemos con qué pronombre se utiliza don't y que doesn't se utiliza con los de tercera persona. Y cómo aquí lo utilizamos para hacer esas oraciones negativas. Por ejemplo, si yo quiero decir que no me gustan los vegetales, sería I don't like vegetables. Pero la diferencia aquí es que con el de tercera persona ya habíamos dicho que en las oraciones afirmativas le agregábamos una S. Bueno, cuando hacemos oraciones negativas ya no es necesario escribir el verbo con una S. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar nuestro auxiliar con doesn't. Entonces, aquí está diciendo que ella no trabaja los fines de semana. Entonces sería she doesn't work weekends, ¿sí? Ya no tenemos que decir la S, ¿sí? Porque ya le estamos agregando nuestro auxiliar. Y questions tiene una forma similar de decir esa gramática, porque también hacemos uso de auxiliares, ¿sí? Pero en este caso sería de su forma positiva, que sería do y does. Y sigue la misma estructura, en el sentido de que cuando ponemos el auxiliar con los de tercera persona, ya no hay que agregarle la S a los verbos, pero cambia el modo de escribirlo. Siempre cuando hacemos preguntas, ponemos primero el auxiliar, después nuestro pronoun o nuestro pronombre, nuestro verbo en presente sin la S para los de tercera persona, el complemento que nos va a ayudar a saber de lo que trata nuestra pregunta o nuestra oración, y pues el question mark, eso siempre va, ¿sí? Y pues aquí es la forma correcta de estructurarlo. Y pues con WH questions es nada más para complementar este tema. Es la misma estructura que sigue para las preguntas, pero ahora somos más específicos con why, por qué, how, cómo o cuánto, where, de dónde, which, que puede ser cuáles, when, de cuándo, what, de qué, y who, de quién. Entonces es solamente para tener las estructuras, para tener el concepto de claro cuando hacemos preguntas específicas. Por ejemplo, en la de how do you feel today, ¿cómo te sientes hoy? Sí, ven que ahí estamos utilizando el do, que es en presente, y que estamos subiendo la estructura, pero solamente le agregamos el WH questions al principio, ¿sí? Y en el caso de where does he work, de dónde trabaja él, entonces ahora somos específicos. Queremos saber en dónde. Muy bien, entonces utilizamos el WH question. Y pues les agregué un vocabulario para que ustedes sepan que hay algunas palabras en las que cambia la palabra totalmente. Eso se llaman verbos irregulares, pero todavía no los vamos a ver en esta sesión. Simplemente les anoté los que creí que podrían utilizar para contestar esta actividad, ¿sí?
en el sentido de que como les voy a pedir que hagan oraciones con tercera persona, simplemente tienen que agregarle el S a ciertos verbos, ¿sí? Pero noten que hay unos en los que solamente no tienen que agregarle la S en sí, sino que cambia. Por ejemplo, en el caso de gets up, no le tienen que agregar la S al up también, no es gets ups, no, solamente el S. En el caso de have, vemos que cambia totalmente la palabra, cambia a has. En el caso de brush, wash y bueno, nada más en estos dos, vemos que no se le agrega solamente una S, se le agrega una ES, es brushes y washes. Y en el caso de go, no es goes, es goes, ¿sí? ES. Y pues estos de acá que son sencillos, que son plays, comes, y en el caso de do, que es does, ¿sí? Recuerden que el do que vimos como auxiliar hace esa función de auxiliarnos en saber en qué tiempo verbal estamos haciendo nuestra oración. Pero el do también es un verbo que significa hacer. I do my homework, she does his homework. Entonces, cuando nosotros queramos utilizar el do como verbo, hay que agregarle la ES en las oraciones afirmativas. Muy bien, vamos a continuar. Y pues la actividad de esa semana era ver el siguiente video, que lo vimos en esa sesión, y tenían que hacer 6 oraciones describiendo la rutina del niño que viene ahí. Sí, aquí por ejemplo yo les puse estas 2 oraciones, que por ejemplo le pueden poner el nombre que ustedes quieran a ese personaje. Yo utilicé 2 nombres diferentes y le puse Ángel washes his face and Carlos has his breakfast. ¿Sí? Aquí les pedí que recordaran sesiones pasadas en las que hablábamos de los pronombres posesivos. Entonces traten de recordar lo que vimos en ese tema para que puedan contestar esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si lava su cara o está teniendo su desayuno o su comida o su tarea o hace su cama, nosotros nos hacemos referencia a que todas esas son posesiones de él. Entonces, cuando hablemos de eso, tenemos que utilizar el pronombre posesivo de his, que se refiere a su cara y su desayuno. Entonces, denle una checadita de esa gramática para que la puedan emplear en este tema, ¿sí? Y por último, vamos a ver el tema de esta semana, ¿sí? Vamos a ver lo que es un schedule, como topic 6. Topic 6, schedule. Les puse aquí 2 definiciones. Is a plan or procedure usually written for a proposed objective, specifically with reference to the sequence of a time allowed for each item or operation necessary to its completion. Se refiere a que es un plan de procedimiento que usualmente es escrito con un objetivo propuesto, especialmente para hacer referencia a una secuencia de tiempo, ¿sí? No vamos a confundirnos mucho con esta definición. Si se dan cuenta, se refiere a que es un cronograma o a que es un horario, ¿sí? Que nos especifica en el lugar y tiempo en el que se va a llevar a cabo una actividad o una acción. Por ejemplo, en la de abajo que está más cortita dice a series of things to be done or events to occur at or during a particular time or period. Entonces, puede ser desde un calendario en el que ustedes van anotando las actividades que tienen que hacer o los eventos que tienen para realizar en esa sesión, o incluso puede ser el horario que ustedes tienen de clase. Eso es lo que significa un schedule, es un horario. Puede ser un horario de hábitos o un horario de clase o un horario de lo que ustedes quieran, pero se usa específicamente para hacer, o sea, tener un horario de cosas. Entonces vamos a ver el siguiente video de DCD en el que hacemos uso de este tema para que lo puedan observar mejor. Déjenme hago mi camarita un poquito más chiquita. Look out. What is this? Is this breakfast? 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 What do you say? Is this dinner? Perdón chicos, no era. Vámonos
un poquito más adelante. Este de aquí, por ejemplo. Look out. Time. The question is, what time is it? What? Oh, excuse me. Excuse me, what time is it? Oh, please, what time is it? Oh, sweetheart, please, what time is it? 10 o'clock, ma'am. Oh, thank you. Oh, whew. What time is it? What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5:45. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? On Monday, she goes to school. What does she do on Tuesday? On Tuesday, she writes. Then she goes shopping. What does she do on Wednesday? On Wednesday, she cleans the house. What does she do on Thursday? On Thursday, she does her homework or she listens to music. And on Friday? On Friday, she goes to school. On Saturday, she goes on a picnic. On Sunday? On Sunday, she's with her family. Muy bien, chicos. Entonces, en ese video ya vemos a lo que se refiere con un schedule, con un horario en el que ustedes agendan las actividades que se realizan. Entonces, con esto, nosotros vamos a ver ahora la actividad de la semana, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Está muy sencillito porque es como un tipo examencito, pero es para repasar lo que estábamos viendo ahorita, en el sentido de lo que es a schedule y de cómo podemos interpretarlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la actividad que es Answer the following test about reading a schedule. Entonces, ¿cuál es el schedule? Es este de aquí. Dice Morning School Day Schedule. Es el horario del lunes de la escuela, ¿sí? Aquí tenemos Subject or Activity, que es la materia o la actividad que se va a realizar. Start Time, que es el tiempo en el que inicia. Y The End Time, que es a qué hora termina, a qué hora finaliza. Dice, the table shows the Monday morning schedule for Mrs. Sampson's class. Use the schedule to answer the questions, ¿sí? Vamos a utilizar este horario para contestar las preguntas. Dice, which of the following begins at 10:30 a.m.? ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes actividades o materias inicia a las 10:30 de la mañana? Ustedes lo revisan. Scott is in Mrs. Sampson's class. He looks at the classroom clock. The clock shows, aquí bien, dice que Scott está en la clase de la señorita Sampson y mira el reloj y indica esta hora. Dice, which object or activity should Scott be working on now? De acuerdo a este reloj, ustedes se van a leer la hora y van a verificar en qué actividad él debería de estar realizando, ¿sí? Dice, which of the following ends at 12 p.m.? ¿Cuáles de estas actividades o clases terminan a las 12 de la tarde? Dice, it is morning reading time. Which clock shows a time during which morning meeting takes place? Dice, es el tiempo de la bienvenida de la mañana. ¿Cuáles de estos dos relojes muestra el tiempo durante el cual se va a estar dando esa bienvenida en la mañana?
How many minutes is art? ¿Cuántos minutos dura la clase de artes? Art ended early today at 10:12 a.m. How many minutes long was art class today? Entonces dice que la clase de artes terminó temprano, ¿sí? ¿Cuántos minutos de cuántos minutos fue la clase de artes del día de ese a la que terminó temprano? Entonces ustedes calculan los minutos. Which two subjects or activities last the same amount of time? ¿Cuáles de estas dos materias o actividades tienen la misma duración en tiempo? Ustedes las revisan a ver cuáles de esas dos actividades duran lo mismo. How many minutes is morning greeting? ¿Cuántos minutos dura la bienvenida de la mañana? Cassidy is late for school. She arrives at the time shown at the clock. Dice que Cassidy llegó tarde a la escuela. Ella llegó a la clase a la hora que viene aquí. During which subject or activity does Cassidy arrive to school? ¿En qué actividad o materia fue a la que llegó Cassidy? O sea, ¿cuál de esas materias se estaba realizando cuando Cassidy llegó? The clock showed the start time of which of the following. Vamos a otra vez a ver el reloj y vamos a escoger la asignatura o la actividad que se estaba realizando en la hora que viene en este reloj. Entonces, chicos, si se dan cuenta, es nada más de observar el horario que viene aquí arribita para contestar todas estas preguntas. Como ya se las traduje o ya les di más o menos lo que tienen que hacer, pues simplemente tienen que ver este video y ponerle pausa a las preguntas para que ustedes estén checando su actividad. Mucho ojo, ahí viene que todas las actividades son en libreta. Exclusivamente esta la pueden imprimir, pero necesito que la peguen en la libreta o en su defecto pueden hacerla a mano, porque pues ahorita no funciona mucho la luz, a lo mejor nada más la descargaron en su celular, entonces no pasa nada. Van a tener para contestarla hasta la próxima semana, porque esta va a ser la actividad que vamos a ver. Y pues les recuerdo que por cuestiones climáticas y por que no hay suficiente abastecimiento de servicios como de luz y de internet, o no están de manera continua, pues no vamos a tener sesión el día de mañana y pues por obvio tampoco el viernes. Entonces, chicos, si alguien tiene alguna duda, me gustaría que me mandaran un correo por medio de Classroom o ahí donde vayan a subir su actividad, en los comentarios generales. Entonces, see you guys. I hope you have a nice day and see you. Cuídense mucho, chicos.